Todos nosotros, los seres humanos, tenemos tres rasgos que nos definen en nuestro comportamiento político: las identidades, los intereses que tenemos y los valores. Las identidades son aquellos asuntos vinculados a nuestra persona que consideramos relevantes y sobre los cuales nos definen y nos definimos. Las identidades suelen venir dadas por el nacimiento, por la educación, a veces por elección y muchas veces porque te la cuelgan los demás. Identidades es ser mujer, catalán, madrileño, pescador, kurdo, judío, católico, evangelista, discapacitado, maratoniano, amante de Manu Chao, de la música reggae o de C. Tangana, homosexual o machirulo. También ser falangista, ser republicano, ser de izquierdas o ser fascista. Las identidades cambian con la vida. Si eres un profesor en tiempos de paz, igual en tiempos de guerra te pesa más que te vean como enemigo o como aliado. Que se lo pregunten a los intelectuales judíos en los años 30 en Alemania. Las identidades te caen muchas veces desde fuera. Puedes ser un negro cuando vienes en una patera, luego ser también como negro un diputado del Parlamento, puedes ser una estrella del deporte o incluso un líder político de tu comunidad. En las identidades suelen pesar tanto las imposiciones de los demás como lo que nos ha tocado en suerte, como también lo que escogemos. Las identidades son muy relevantes porque generan vínculos que son los que nos ayudan a hacer cosas juntos. Cuando las identidades forman parte de tu lucha, pueden convertirse en un espacio muy importante en el lugar en donde vas a sentirte en el mundo. Junto a las identidades están los intereses, es decir, aquellas cosas que crees que te hacen mejorar tu vida en alguna dimensión. Mejora tu vida material o te hace sentirte bien, lo ves como algo que va a favor de tus intereses. Por eso las identidades y los intereses suelen ir juntos. Si eres un empresario blanco norteamericano, vas a considerar que tus intereses son los que refuerzan o mejoran tu condición de hombre, de blanco y de rico. Pero cuidado, que puedes meter la pata. Hay gente que cree que las vacunas van contra los intereses suyos o los de sus hijos y terminan muriéndose o matándoles. Y cuidado, que también hay pobres en los Estados Unidos que piensan que la seguridad social, que es lo que le permitiría que les atendieran médicamente, va contra sus intereses porque suena a socialismo. No hay falsas identidades, porque cada uno se identifica con lo que le dé la gana, pero sí existen falsas conciencias. Un indígena ecuatoriano que defiende el neoliberalismo no tiene una identidad indígena falsa, pero tiene una falsa conciencia. Porque el neoliberalismo va contra los intereses de los indígenas, igual que va contra los intereses de las mujeres o de los trabajadores. Al lado de las identidades y de los intereses hay algo muy importante: los valores. Esto es, las creencias que tenemos acerca de lo que es bueno y es malo en nuestras sociedades. Cuando somos gente decente, nuestros valores pueden ir en contra de nuestros propios intereses. Es común en la izquierda que gente de clase media, incluso gente con dinero, tengan valores vinculados a los intereses de las clases más humildes. Ahí está Marx o Engels como ejemplos muy claros. Eso es porque su identidad es de izquierdas, sus valores son de izquierdas, aunque la redistribución de la renta les perjudique en términos materiales. Igual que a un hombre feminista le puede perjudicar en el corto plazo reconocerle iguales derechos a las mujeres, o a un blanco reconocerle iguales derechos a un indígena o a un afrodescendiente. Su identidad, su manera de estar en el mundo, es decir, aquello con lo que se quiere sentir identificado, pasa por cuidar de sus valores, aunque eso vaya en contra de sus intereses. En la Guerra de España, las brigadas internacionales estaban compuestas por gente que vinieron a morir por defender la República, y nada puede ir más en contra de tus intereses que dar tu vida. Pero su identidad era una identidad internacionalista y sus valores eran los valores de la lucha por la democracia y contra el fascismo. La derecha actual, en España, en Estados Unidos, en América Latina, seguía por sus intereses, que son los del modelo neoliberal. El que gana tiene derecho a llevárselo todo y a no rendir cuentas a nadie. Su identidad es una construcción forzada, porque quieren reflejar en la nación sus intereses particulares. ¿Y qué hacen para ello? Pues que les tiene que sobrar al menos la mitad de la gente que vive en sus países. Sus valores son los de la falta de empatía, los de la jungla, donde el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. Son intereses que se suelen esconder en una identidad construida en el pasado, cuando ni las mujeres, ni los pobres, ni los inmigrantes tenían derechos. Los valores que nos hacen más humanos son los derechos humanos, porque se los reconocemos a cualquier persona, porque pesan más que cualquier interés de nadie, porque son una identidad que obliga a todas las identidades a que la respeten, porque los derechos humanos están por encima de cualquier otra identidad. Tenemos
en un par de semanas elecciones en Madrid, en Ecuador, en Perú, en Chile. La izquierda hace valer en todos estos sitios los derechos humanos como el horizonte de su lugar en el mundo. Y es por eso, por lo que vivamos donde vivamos, esos valores, esas identidades y esos intereses en cualquier lado del Atlántico los sentimos todos como propios. Valores, intereses, identidades, para que seamos un poquito más seres humanos. Bienvenidas a la frontera desobedientes. Te informan selectivamente con datos sobre ti que solamente ellos tienen y tú no. Te disparan desde drones que no identificas. Te despiden con algoritmos que nadie entiende. Dicen que la información es poder. Y no está claro que en la sociedad de la información el poder pertenezca a la ciudadanía. Para hablar de estas cosas tenemos a Gemma Galdón, que es doctora en políticas tecnológicas y auditora de algoritmos, que nos va a ayudar a desenmarañar un poco esta jungla inhóspita. Gemma, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Gracias a vosotros por la invitación, claro. Gemma, una primera pregunta. La democracia parece que se ha dronizado, es decir, que está escondida en sitios donde no los vemos. Y si es, como decíamos, la información poder, ¿estamos en sociedades con más poder democrático o con menos? Pues seguramente con menos, pero por dinámicas que tienen que ver en parte con la tecnología, pero en parte con muchas otras cosas. Hay una cierta dinámica de culpar a la tecnología de desarrollos sociales que no nos gustan, ¿no? Al final, a nivel político, estamos viviendo desarrollos que, por desgracia, se parecen a muchas otras épocas. Pero es verdad que los datos, su carácter oculto muchas veces, hacen que se separen el conocimiento que tiene la población de lo que se hace con su información. Hablamos mucho de que hay una asimetría de poder alrededor de los datos que lo que hace es alejarnos de esa situación de democracia que se basa en un conocimiento por parte de la población de lo que se hace con su información. Al final, los datos es nuestra información. Claro, pero resulta que, como vimos con Cambridge Analytica y con el desarrollo de lo que hizo Steve Bannon con Trump, aunque antes también lo había hecho la campaña de Barack Obama, quien controla esos datos puede garantizar el resultado de unas elecciones. Bueno, eso es bastante controvertido y es verdad que no se ha demostrado. Es decir, lo que nos dicen los que estudian comportamientos electorales es que la formación de preferencias electorales y políticas es mucho más compleja que lo que te dice Facebook. O sea, en realidad estamos un poco comprando el discurso de Cambridge Analytica de que pagándole millones a una empresa tú puedes conseguir cambiar el resultado de unas elecciones. Eso no está demostrado y lo que nos dicen todos los estudios es que es mucho más complejo que eso. Con lo cual, yo igual bajaría un poco la crítica a esta parte, porque creo que hay muchas otras cosas que están pasando con los datos que merecen ser criticados, que son mucho más peligrosos que la posibilidad de que a través de las redes sociales se influya sobre nuestra preferencia electoral. Eso es lo que dice la industria y eso hasta ahora es humo. Es verdad que invirtiendo en publicidad donde está la gente, en redes sociales, consigues llegar a mucha más gente. Es verdad que a través de nuestros datos se puede hacer propaganda electoral también, teóricamente personalizada, pero que eso impacte en resultados electorales aún no está demostrado. Muchas veces, como decía, culpamos a la tecnología de procesos sociales que no nos gustan, pero que no tienen nada que ver con la tecnología. En España hemos podido ver cómo el apoyo por parte del IBEX 35 a una formación política como Ciudadanos, de alguna manera construyendo datos sobre ellos, les convertía en una fuerza política que incluso en algún momento parecía que podía ganar las elecciones. En el momento en que desobedecen, no favorecen un gobierno que era funcional para las élites, le retiran ese apoyo y Ciudadanos es una fuerza política que está a punto de desaparecer. Igual los datos no son condición suficiente, pero son condición necesaria. En este caso son más los medios de comunicación y es verdad que los medios de comunicación igual ya no son tanto, aunque aún lo son mucho, la televisión y los periódicos como esas redes sociales. O sea, al final lo que estamos cambiando es el espacio de manipulación, pero la manipulación es la misma, es decir, que los medios de comunicación han apoyado a partidos políticos, a opciones políticas en el pasado y eso ha tenido un impacto sobre la percepción popular de esas formaciones es evidente. Lo que es verdad que ha descolocado muchísimo a mucha parte de la población, pero también del poder establecido, que cambie el espacio de ese discurso, ¿no? Pues eso ya, el espacio que llega a tu casa ya no es la televisión, sino que seguramente a ciertas franjas de edad llega más Facebook,
que una televisión, con lo cual estamos viendo como hay esa mediación de Mark Zuckerberg de Estados Unidos de tecnologías que muchas veces no entendemos, que son las que gestionan qué información recibimos. Y más lo que vemos es que igual la forma de influenciar a Televisión Española la teníamos como controlada, pero cómo influenciar a Facebook para que haga llegar unos ciertos mensajes, ¿no? Pues aquí lo único que manda es la billetera. Para el resto del mundo, en Estados Unidos, Facebook es mucho como Televisión Española, es decir, es un tema de dinámicas de poder, de contratar a personas que vienen de partidos políticos para que trabajen en las grandes tecnológicas. Hay unas puertas giratorias increíbles entre la industria tecnológica y los partidos políticos en Estados Unidos, pero para el resto del mundo la única forma de acceder a ese Facebook que llega a tu casa y que influye en tu percepción política es la billetera. Pero insisto, esa influencia en la percepción política no está para nada demostrado que cambie tu preferencia electoral. Lo de las burbujas de eco tampoco está demostrado que influya realmente en lo que vas a votar. Al final las personas salimos a la calle, hablamos con gente, tenemos cuñados, tenemos muchas fuentes de recepción de información y nadie ha demostrado aún que los claims, las promesas de Cambridge Analytica se conviertan en victorias electorales. Ahí en la dirección de lo que tú planteas, creo que también es muy relevante los grupos de WhatsApp, que las elecciones, por ejemplo, de Brasil fueron, al parecer, determinantes. Y WhatsApp es una empresa pues, que está mancomunada, ¿no?, con estas grandes redes sociales. Totalmente, y el problema de WhatsApp es que nos es muy difícil estudiarlo. Así como con Facebook sí que tenemos herramientas a través de su API para ver cómo fluye la información y además en los últimos años a Facebook se le ha obligado a ser mucho más transparente en aquello que publica, en WhatsApp o haces un trabajo de campo acompañando a la persona con el teléfono o no podemos hacer búsquedas por palabras clave ni ver cómo fluye la información. Solo tenemos estudios, por ejemplo, en países como India, donde sí se ha hecho ese trabajo de campo de acompañar a personas y ver cómo reciben la información y cómo la gestionan, pero por desgracia las redes de mensajería instantánea siguen siendo opacas incluso para las personas que investigamos cómo se proliferan estas dinámicas de intercambio de información que a veces es verdadera, pero muchas veces es falsa y no tenemos las herramientas para discernir entre lo que nos llega que es verdad y lo que nos llega que es mentira. ¿Los algoritmos controlan tanto como parece que se supone en nuestras vidas? Pues la verdad que cada vez más y de formas muy ocultas. El caso más evidente seguramente y con el que estamos más familiarizados es el bancario. El ámbito bancario, la concesión de hipotecas, préstamos, etcétera, hace mucho tiempo que está algoritmizada. Ya no hay personas humanas decidiendo si mereces esta tarjeta de crédito o esa hipoteca. Es una decisión que se toma por algoritmo, pero estamos viendo en países desde la asignación de prestaciones sociales, si se te puede dar la prestación de paro o no, si recibes cualquier tipo de asistencia pública, cómo se valora tu minusvalía. Estamos viendo en el sector público una entrada masiva de algoritmos que toman decisiones, pero también en el sector privado, en el ámbito de la contratación, utilizar algoritmos para saber quién es el mejor candidato de los que te han mandado los currículums o incluso para despedir. Una vez que tienes tu plantilla organizada, a través de diferentes informaciones decides pues, al final del curso escolar qué profesores no consiguen ser contratados en el curso siguiente. En España sabemos que el riesgo de las mujeres maltratadas se asigna por algoritmo. Sabemos que el riesgo de reincidencia de personas que han pasado por la cárcel en Cataluña se asigna por algoritmo. El bono social eléctrico se asigna por algoritmo y la organización Cibio lo ha llevado a los tribunales porque es un algoritmo que parece que funciona mal. Y lo que estamos viendo es una entrada rápida y muy opaca de los algoritmos en instancias de nuestras vidas que determinan mucho nuestra capacidad de acceder a un trabajo, acceder a atención médica, acceder a prestaciones sociales sin que tengamos ningún tipo de control de cómo funcionan estos sistemas. Sí, sí, qué universidad es la buena, etcétera, qué aspecto físico, qué raza es la potencialmente delincuencial. Claro, hay un problema que me parece que es explosivo, que es esa vinculación entre los algoritmos y los medios de comunicación, porque el algoritmo toma la decisión y el medio de comunicación te lo justifica, te lo prepara o te lo legitima.
Bueno, el problema que tenemos en España y en muchos otros países es que la prensa tecnológica son anuncios de tecnología, ¿no? Durante muchos años en España las páginas de tecnología eran el último móvil que salía al mercado, lo cual es absurdo. La información tecnológica tiene que ser otra cosa y se tiene que desarrollar desde los medios de comunicación capacidad crítica para leer más allá de esa nota de prensa que recibes y para saber cuándo te están tomando el pelo. Tenemos una falta de periodismo tecnológico de calidad que hace que la gente también esté muy poco preparada para recibir estas innovaciones y muchas veces lo que haga es comprar directamente el discurso que hace la industria y eso es muy peligroso. A mí me preocupa, por ejemplo, os contaba, ¿no? Algoritmos en España, mujeres maltratadas, personas con riesgo de reincidencia. Vemos en todo el mundo cómo los algoritmos se implementan primero en colectivos vulnerables. Eso es impensable, es decir, cómo estamos testeando nuevas tecnologías precisamente en aquellos que menos pueden defenderse y que menos preparados pueden estar para entender cómo funcionan esas herramientas, ¿no? ¿Por qué no empezamos con algoritmos en Hacienda para identificar evasión fiscal, por ejemplo? Pues no, empezamos con mujeres maltratadas y personas que salen de la cárcel. Hay de nuevo un tema de asimetrías de poder, de un reflejo en esos algoritmos de dinámicas sociales de desigualdad muy importante. Pero es que además los algoritmos, por cómo están programados, por lo que hacen, el algoritmo lo que hace es normalizar lo normal, identificar qué es lo normal. El algoritmo lo que hace es coger datos del pasado, en esos datos del pasado encontrar patrones y en base a esos patrones predecir lo que es más probable que ocurra ahora o en el futuro. ¿Qué ocurre? Esos datos del pasado incorporan dinámicas sociales que muchas veces son perniciosas. Pues, por ejemplo, en el ámbito bancario, a las mujeres se nos da, según los estudios que tenemos, 10 veces menos acceso a crédito que a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos infrarrepresentadas en las bases de datos, porque hasta hace muy poco la persona que representaba a la familia frente al banco era el hombre, con lo cual en esas bases de datos históricas los hombres están mucho más representados que las mujeres, así que el algoritmo lo que aprende es que somos una anomalía y eso se traduce en que se nos asigne más riesgo. Eso pasa en absolutamente todos los ámbitos. El algoritmo normaliza la normalidad y la normalidad en nuestro mundo es el hombre blanco. Y eso pasa en reconocimiento facial también. Los algoritmos de reconocimiento facial funcionan mucho mejor con la tez blanca de hombre y todos los demás estamos sometidos a unas tasas de error muy superiores que pueden hacer pues, que nos paren por la calle porque la cámara de reconocimiento facial ha interpretado que nuestra cara no se parece a la de un delincuente y como hay poco material de entrenamiento del algoritmo, el error es mayor y se nos para y se nos somete a cuestionamiento por un error algorítmico y eso está pasando ya en varios países. O sea, al final lo que estamos haciendo es convertir al hombre blanco en la normalidad, que ya lo es en muchos ámbitos, pero además el algoritmo lo que hace es captar esa dinámica social y reproducirla, con lo cual lo empeora. Claro, hay un planteamiento que tú haces que me parece también espeluznante. Tú planteas, se toman decisiones sobre sectores vulnerables, que son sobre los que van a caer las miradas policiales, las persecuciones de las instituciones del Estado, la sospecha social, y cuando vas a protestar te dicen, es que el sistema no me deja, ¿no? Entonces se cierran todas las puertas, ¿no? a una posible, un posible aprendizaje, ¿no? Para que ese sistema deje de ser tan sesgado. Una de las anomalías que vemos cuando hacemos auditorías algorítmicas es que como creemos que la tecnología funciona mejor que las personas y nunca se equivoca, nadie piensa en crear el mecanismo para que la gente reclame si considera que una decisión es incorrecta. Eso en procesos humanos siempre hay un sistema para que tú reclames. En cambio, cuando el proceso es algorítmico, nadie piensa igual se equivoca. ¿Y cómo permitimos que esa persona se queje de que ese algoritmo quizás ha tomado una mala decisión? Es decir, tenemos un montón de sesgos cognitivos los seres humanos que hacen que muchas veces protejamos poco a las personas en esos procesos. Yo siempre digo, al final, cuando hacemos auditoría algorítmica, lo que hacemos es proteger personas en procesos algorítmicos, porque si no lo hacemos, la cantidad de gente que se cae por los márgenes del sistema porque el algoritmo entiende que no son esa normalidad de hombre blanco de mediana edad es muchísima. O sea, al final las discriminaciones son por género, evidentemente, por temas de etnia y de rasgos faciales, pero también por edad, también por estatura, también por código postal. Es decir, la dinámica, las diferentes capas de discriminación que nos encontramos son múltiples. Claro. Has planteado algo que creo que también es muy relevante, ¿no? Y es cómo poner la tecnología al servicio pues, de la emancipación, de la democracia. No es ir contra la tecnología, sino contra un uso determinado de la tecnología. ¿Podemos pensar el Big Data como algo que puede favorecer este ensansamiento de la democracia en nuestros países?
Totalmente, pero para eso necesitaríamos contextos sociales conducentes a ello. Al final, la tecnología no es neutral precisamente porque reproduce, recoge esas dinámicas sociales. Cuando un arqueólogo abre un sitio de exploración arqueológica, lo que hace es coger objetos y a través del objeto derivar qué sociedad les dio lugar. Pues si ahora cogiéramos la tecnología que nos rodea e intentáramos pensar qué sociedad la rodea, lo que veríamos es que es una sociedad terriblemente desigual, porque todas nuestras tecnologías tienden a reforzar el poder de los más poderosos. El ámbito más evidente es el ámbito laboral. Vemos tecnologías en el ámbito laboral múltiples, de control de jornada, de control de presencia, de control de teletrabajo. Todas las tecnologías que se desarrollan orientadas al mundo del trabajo están orientadas a reforzar el poder del empleador. Esto no tiene por qué ser así. Podríamos pensar tecnologías que defiendan o que recojan, por ejemplo, horas extras o tecnologías que defiendan derechos laborales, pero no existen. ¿Por qué? ¿Porque la tecnología no lo puede hacer? No, la tecnología lo puede hacer, pero vivimos en una sociedad donde la tecnología que se pide es la tecnología que refuerza al poderoso. Y eso lo vemos muchísimo. O sea, la dinámica tecnológica actual lo que hace es reforzar a aquellos que ya tienen mucho poder. Por eso es importantísimo hacer políticas tecnológicas, porque lo estamos viendo es que tú puedes hacer una política en el mundo analógico y mientras tanto se te van colando un montón de tecnologías que están cargándose esos objetivos que tú tenías con tu política social o de lo que sea, porque ahora mismo la política se hace también con tecnología y las tecnologías incorporan a esas dinámicas unas características muy concretas y son esas características marcadas de forma muy profunda por la desigualdad. Aquí veo otro problema, igual que un trabajador individual no puede luchar contra el capital, ¿no? Y por eso se inventaron los sindicatos, que es una manera de defender sus intereses, ¿no? Como una persona que no recibe el grueso, ¿no? de su trabajo con su sueldo. Claro, en este mundo de la información necesitaríamos algo que hiciera esas funciones de los sindicatos en el mundo del trabajo para que un ciudadano concreto pudiera enfrentarse a esa maraña de datos que es inasible. Es decir, solamente pensarlo es tan apabullante que te aplasta. Bueno, pero tenemos un montón de herramientas que podemos reciclar en ese proceso. Los mismos sindicatos, ¿no? Que los sindicatos jueguen un papel, y eso hay muchas buenas prácticas ya a nivel global, que cualquier innovación tecnológica en el ámbito del trabajo tenga que someterse a la valoración también por los representantes de los trabajadores, que se hagan esas auditorías de esos sistemas para que los representantes de los trabajadores puedan saber cómo funcionan, que actúen también las organizaciones de consumidores y usuarios, que en realidad llevan haciendo lo mismo en muchos otros ámbitos, pero es verdad que falta un proceso de alfabetización o de conocimiento de esas tecnologías y sobre todo de que dejen de ser tan opacas para que esos espacios de defensa ciudadana que hemos tenido en el pasado se puedan utilizar de cara al futuro. Pero yo creo que eso va a pasar. El año pasado, por ejemplo, como en Gran Bretaña no se pudo celebrar la selectividad se decidió por algoritmo, en base al historial pasado de cada alumno y a la disponibilidad de plazas universitarias. Se descubrió que el algoritmo estaba mal hecho y que discriminaba a las personas que venían de escuelas con gente menos pudiente. Básicamente, uno de los inputs del algoritmo era que si venías de una escuela con menos ratio de alumnos por profesor, tenías más puntos. Claro, ratio de alumnos-profesor es proxy de elitismo en el sistema. Las clases más pequeñas están en las escuelas de élite, con lo cual el algoritmo lo que hizo fue discriminar a personas que venían de institutos de clases medias y medias bajas. Lo que vimos en Gran Bretaña fueron manifestaciones de estudiantes cuyo lema era "fuck the algorithm", que se joda el algoritmo. Yo creo que va a empezar a entrar con mucha fuerza la reivindicación tecnológica dentro de todo el repertorio de mecanismos de defensa de colectivos vulnerables o de la sociedad en general, de forma muy rápida, y lo estamos viendo. De momento aún es anecdótico, pero tendrá que ir por ahí, porque si no, insisto, lo que nosotros vemos, lo que yo veo cuando trabajo con políticas tecnológicas es mucha desprotección y mucha más desprotección de los colectivos vulnerables. Soy uno de los que ha cometido el delito de escribir un libro sobre la COVID-19, ¿no? Y no me ha salido un libro especialmente optimista. Nunca he pensado que después de la COVID íbamos a salir todos mejores, ¿no? Sino que al revés, me inclinaba más por las tesis de Naomi Klein y que el shock iba a ser aprovechado por el sistema para ahondar, ¿no? En sus políticas neoliberales. El radar COVID, el pasaporte de vacunación, el teletrabajo, la vigilancia, creo que todos estos elementos creo que reducen nuestra democracia. No sé cómo lo ves tú.
Totalmente. Al final, la transparencia del ciudadano es propia de sistemas no democráticos. Una de las grandes aportaciones de la democracia es precisamente los derechos individuales y colectivos y la capacidad de protegerte también del Estado o de otros entes. Esa idea de que la ciudadanía transparente nos hace más seguros es totalmente absurda, pero además es profundamente antidemocrática. Me preocupa mucho la utilización de la COVID-19 como una forma de conseguir que se autoricen tecnologías que hasta el momento no se autorizaban, precisamente por despertar muchas dudas en términos de su encaje legal y su encaje democrático. Y de repente, como estamos en estado de emergencia, pues todo eso se puede instaurar, ¿no? Leía esta semana como algunas aerolíneas empezarán a instalar reconocimiento facial en la puerta de embarque con la excusa de la COVID-19. Pero ¿qué barbaridad es esta? A mí la COVID-19 no se me ve en la cara. O sea, muchas veces yo siempre digo, en tecnología tenemos que coger siempre la tecnología y preguntar, bueno, si esta es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y muchas veces no hay relación. O sea, hay una voluntad de una tecnología que yo ya tenía, que la quería vender, y de repente veo la oportunidad de que nadie me haga preguntas, porque cuando pones un sistema de reconocimiento biométrico delante de un avión, parece que haces algo para mejorar la seguridad. Pero en realidad esa tecnología lo único que hace es tenernos a todos codificados, además con una pieza de información que no podemos cambiar. O sea, si a mí me roban un password, una contraseña o me roban el DNI, yo puedo cambiar la contraseña, yo puedo cambiar el DNI si estuviera en una situación de vulnerabilidad muy importante. Si roban mi cara, yo no la puedo cambiar. O sea, al final estás recogiendo una pieza de información sobre mí que me vulnerabiliza de forma brutal. Que estemos utilizando el rostro para entrar en gimnasios, para desbloquear teléfonos, ordenadores, es totalmente absurdo, porque esto es una pieza de seguridad importantísima, pero de seguridad para nosotros. Es decir, tendríamos que proteger nuestro rostro y nuestros datos biométricos de forma muy beligerante. Y en cambio lo que tenemos son tecnologías que lo que hacen es exigirnos cada vez más datos de nuestra información con impacto sobre derechos fundamentales. Estamos viendo a migrantes que lo que hacen es automutilarse para no ser reconocidos cuando llegan a Europa. Es decir, al final, si tu identidad va escrita en tu cuerpo se puede convertir en tu enemigo. Es decir, estamos viendo dinámicas de derechos fundamentales muy importantes vinculadas a decisiones tecnológicas que nadie está teniendo en cuenta porque, por desgracia, en los programas políticos la tecnología no juega un papel. La tecnología se ve como esta cosa que vamos a financiar, pero no está pensada como cómo la tecnología está cambiando cada una de las cosas que hacemos, cómo los colectivos que queremos defender están siendo impactados por estas dinámicas tecnológicas y cómo incorporamos el aspecto tecnológico en todo lo que hacemos y en toda nuestra visión del mundo. Y eso es imprescindible. Lo que estamos viendo es una confusión de lo público y lo privado a través de los datos. O sea, al final, cuando tú tienes unas fuerzas de seguridad públicas que utilizan datos privados constantemente para dirimir conflictos legales, pues una persona que ha asesinado a no sé quién y tenía cuenta de Facebook, pues necesito la información de Facebook para resolver este caso. Lo que estás es mezclando profundamente lo público con lo privado, porque lo público requiere de datos privados siempre para ejercer su función. Tenemos y lo plantea Shoshana Zuboff en su Capitalismo de la Vigilancia, con el que no estoy con todo de acuerdo, pero sí es verdad que la tecnología está impactando sobre pilares importantes de nuestra definición de lo que es la democracia y de lo que son las instituciones y el papel que tienen que jugar, y no se está abordando desde lo político ni desde lo social. Escuchándote, recuerdo que la lucha contra el nazismo, la lucha contra el franquismo, se recomendaba a los resistentes que no se hicieran tatuajes, ¿no? Y ahora, por esta capacidad biométrica, nuestro propio cuerpo es nuestro entero tatuaje. Déjame terminar haciéndote una pregunta, porque claro, uno de los problemas es que entregamos información y hemos perdido la posibilidad de controlarla. Y también hemos perdido la capacidad de hablarnos, ¿no? Y ahí estamos como entregando algoritmos, entregando a espacios ininteligibles una parte de nuestra vida. Por ejemplo, comprando en Amazon. Claro, Amazon lo que hace es cada vez que le compramos, se queda con esa información y no solo nos proporciona ese producto que queremos, sino que hace perfiles sobre nosotros, vende estos datos para que el banco pueda saber, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad adquisitiva o dónde vivimos, hacer estudios sobre nuestro barrio. O sea, sí, con cada acción que hacemos estamos dando información, pero no solo comprando en Amazon, al final jugando con la Xbox, viendo una Smart TV, un televisor inteligente, yendo por la calle donde te captan las cámaras. O sea, ahora mismo estamos rodeados de sensores, de
puntos de recogida de información sobre lo que hacemos, que están elaborando de forma constante perfiles sobre nosotros que después se utilizan con fines comerciales o con fines de vigilancia pública. Con lo cual sí estamos en una dinámica de descontrol absoluto y de una vulnerabilidad brutal de todos y cada uno de nosotros y sobre todo de los más vulnerables. 1984 de Orwell parece un cuento de Walt Disney en comparación con lo que nos estás contando. Bueno, y la problemática igual es que no tenemos un discurso, no estamos encarándonos a esa realidad con alternativas. Por suerte van saliendo cosas. Se está estudiando incluso desde qué tipo de maquillajes o peinados puedes llevar para que las cámaras de reconocimiento facial no te reconozcan. Cómo hacer lo que se llama obfuscación, que es utilizar datos falsos cuando te registras en un montón de sitios para precisamente que tu perfil en datos sea lo más distorsionado posible para que al final no tenga ninguna calidad. Pero muchas veces aún están siendo soluciones muy individuales. Nos falta la vertiente colectiva de cómo reaccionamos colectivamente a esas dinámicas que, insisto, ponen en riesgo nuestras posibilidades personales, pero también ponen en riesgo pilares muy fundamentales del sistema democrático en el que vivimos. Gemma Galdón, doctora en políticas tecnológicas y auditora de algoritmos. Muchas gracias por darnos un poquito de luz en un campo que me temo que todavía tiene mucho recorrido para que no vaya contra la democracia. Ojalá las facultades de ciencias políticas, cuando explicamos democracia, incorporemos este tipo de elementos, porque si no me parece que estamos hablando de una democracia del siglo XIX y del siglo XX, y en el siglo XXI va por otros derroteros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gemma. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Hola, buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo se te quedaría el cuerpo si te dijera que Ayuso está haciendo en Madrid hoy lo que hicieron en su día Mas, Puigdemont, luego Torra en Cataluña, digamos, a partir del año 2011, ¿no? Que es prometerle al pueblo lo que el pueblo quiere, pero ni Ayuso ni nadie le puede dar, ¿no? Por eso Ayuso está tan alta en las encuestas, al borde de la mayoría absoluta, ¿no? Porque es que su mentira es tan irresistiblemente atractiva hoy aquí como pudo serlo la República Catalana allí, ¿no? Lo que está vendiendo Ayuso es una especie de república madrileña. Me voy a explicar. Año 2011. Los indignados catalanes, ¿te acuerdas? Rodearon el Parlamento. ¿Indignados contra qué estaban? Pues contra la derecha catalana recortadora, ¿no? Durante los años duros de la crisis anterior, la de Lehman Brothers, las dos comunidades autónomas que más estaban recortando y recortaron en gasto social, o sea, que más putearon a los contribuyentes, a los ciudadanos, fueron, por un lado, Castilla-La Mancha, que en Castilla-La Mancha, ¿te acuerdas quién estaba? Estaba doña Finiquito en diferido, estaba la COSPE, ¿no? El PP, y en Cataluña estaba Artur Mas, ¿no? Para los catalanes fue espeluznante, tan espeluznante como en Castilla-La Mancha, listas de espera disparadas, las urgencias desbordadas por faltas de camas en planta a los que derivan los pacientes, trabajadores absolutamente desbordados las 24 horas del día. Las dos derechas, la nacionalista española y la nacionalista catalana, para desviar la atención, se inventaron el procés. Los derechudos catalanes, al ver que los indignados no les dejaban ni siquiera entrar al Parlamento, les tiraban botes de pintura, le vieron las orejillas al lobo y decidieron que había que hacer algo. Houston, tenemos un problema. Primero intentaron algo que se llamó el pacto fiscal, ¿no? Mas se fue a ver a Rajoy a la Moncloa, ¿te acuerdas? Y dijo, queremos crear la agencia tributaria catalana. Nosotros recaudamos y luego haya películas, ¿no? Luego ya arreglamos cuentas con vosotros. Rajoy le dijo que eso no podía ser, que no, y entonces Mas le montó el proceso, que era que la solución a todos los problemas que había en Cataluña pasaba porque Rajoy les concediera graciosamente la República Catalana. Pero cuidado porque la derecha españolista recortadora, para ellos el proceso también fue un auténtico chollazo, porque claro, Rajoy y su tropa, que vaya tropa tenía, Soria, Mato, Fernández Díaz, Morenés, todos corruptos, ¿no? Pudieron por fin desviar la atención desde sus propios recortes a los que quieren romper España. Y han estado en ese juego, unos de España ens roba y otros Cataluña se revela, durante años, ¿no? Y el pueblo a dos velas, claro. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases... ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Ayuso sigue la misma técnica que Artur Mas, que Puigdemont o que Torra, que es prometer lo que el pueblo, cualquier pueblo quiere, pero ella
no le puede dar, que es libertad. Se ha inventado esto del hecho diferencial madrileño, esto de vivir a la madrileña, que no sé qué coño es. Y claro, la libertad que promete se parece muchísimo a la República Catalana, que es nos vamos, no queremos estar aquí. Nos vamos no de España, nos vamos de Sánchez, nos vamos de la Moncloa, vamos por libre, ¿no? ¡Libertad! Claro, después de más de un año de muertes y de confinamiento, ¿quién se puede resistir a esta llamada, ¿no? A la llamada de la República Madrileña. Hasta yo, Juan Carlos, a veces en mis ratos de enajenación mental diarios, que como sabes no son pocos, a veces pienso en votar a Ayuso, porque digo, al fin y al cabo, joder, Max, tú eres un millonario excéntrico, Ayuso gobierna para ti, vótala. Lo pienso varias veces al día, ¿eh? Por si no hubiera quedado claro cuál es el plan de Ayuso, este plan de la República Madrileña, ahora te lo voy a cantar, Juan Carlos. Hace años, no sé si sabes que Chicho Sánchez Ferlosio compuso un son llamado Al Cuarto No, dedicado al Cuarto Poder, una canción protesta, satírica, sobre cómo el Poder Ejecutivo, se ha ido tragando poco a poco a los otros dos poderes legislativos, a los otros dos poderes, quiero decir, legislativo y judicial, pero no ha podido someter aún, no del todo al menos, a la prensa, al Cuarto Poder, ¿no? Entonces, con la misma melodía, pues yo te voy a cantar A Madrino, en la que hago mofa y befa de Ayuso por copiarle la propaganda a Puigdemont. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¡Dentro música! Oye, chico, Ayuso al borde de la mayoría absoluta. Yo te voy a cantar en este son cómo lo ha logrado. Para ganar unas elecciones conozco un truco sensacional, que es prometer romper las cadenas con que sujetan al personal. Lo hizo Puigdemont. Ordenaré la República Catalana. Y ahora Ayuso también mintiendo va prometiendo liberación. Pero ojo que esa quimera funciona fuera y en Madrid no. Pero en Madrid no. En Madrid no permitiremos que nos camele con su canción. A Pablo Casado le parece un desastre que haya más de 2 partidos en España. ¿Dónde vamos a parar? Según el líder del Partido Popular, el multipartidismo es la peor noticia de la democracia en 10 años, con lo bien que vivíamos con Franco sin esa abundancia de partidos. Casado en realidad echa de menos esa democracia orgánica franquista, con lo justito, Falange y ¿pa' qué más? ¿Qué tiempos aquellos, en los que la derecha de verdad ganaba incluso las pocas consultas que había, no sé, las ganaba con más del 100% de los votos? El primer ciudadano español, Su Excelencia el Jefe del Estado, vota junto con su esposa en la sección 109 del Pardo. Dice también elocuente Pablo Casado que ha intentado llegar a acuerdos con los partidos de centro-derecha y que como no han querido pactar, solamente le queda reunificarlos por las bravas. Vamos, como me llevaban a mí a misa cuando era joven a hostias. Sí, señor, a partir de ahora el eslogan de la derecha volverá a ser una grande y libre. De la libertad que se ocupe Isabel Díaz Ayuso, o sea, hablando con los rusos o como sea. La unidad se la piden al superglue de la FAES. Y la grandeza, pues de la grandeza se encarga Pablo Casado. ¿En diálogo con quién? Pues con los grandes de España. ¿Y con quién sobre todo? Pues con el más grande de los grandes, que es Felipe VI. ¡España! 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 Y si Abascal se ve como un soldado de los tercios de Flandes, cosas de no haber hecho la mili, Pablo Casado se ve a sí mismo como una versión postmoderna de Don Pelayo licenciado en españolidad visigótica, cosas de que te regalen los másters y las carreras. El último baluarte contra el gobierno socialcomunista batasuno y bolivariano, gitano, moro, negro y rojo de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, Pablo Casado. Hay que reconocer que ciertas similitudes hay, y no lo digo por las barbas. La lista de los Reyes Godos anterior a Don Pelayo es casi tan amplia como los imputados por corrupción del Partido Popular. Atapulpo, Quiquerico, Teodoredo, Teodorico, Turismundo, Alarico. Bonsec, Bonsai, Brugal. Pobre Pablo Casado. ¿A quién se le ocurre ir a una entrevista sin haber repasado antes la Constitución española?
aunque tú pienses, y es verdad, que todos los medios te tratan con cariño, si es que incluso así dices tonterías. Tú tan constitucionalista. Debieras saber lo que dice el artículo 6 de la Constitución española. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Cago en la mar. Estos españoles es que les dan la mano y se cogen el brazo. Les regalas una Constitución y luego, no sé, quieren incluso que se cumpla. Pablo Casado se pone a pensar y es que el peso del pasado le pesa sobre su conciencia. Y claro, en su opinión, las democracias, democracias las justas. Derechos por los que no se tuerzan. Normalidad democrática más normal que democrática. Y todo siempre dentro de un orden. Es que dos partidos, coño, es que son casi una multitud. ¿O es que vamos a terminar como en eso del poliamor, con tantas parejas que no te acuerdas ni de los cumpleaños de la gente que se mete en tu cama? Quizá Casado esté abonando el terreno para luego echarle las culpas al multipartidismo de una posible derrota en Madrid de la derecha única y auténtica. Jiménez de los Santos ya anda diciendo, como un Trump bajito al que le huele la nuca a pies, que igual es que hay fraude electoral. Y Carlos Herrera, tan católico, dice que los millones que votan a Unidas Podemos son escoria. Y ya se sabe lo que hacen los nazis, los fascistas y los franquistas con la escoria. Ya puestos, igual la gente de Securitas Direct puede cuidar de las urnas. Y si no sale lo que quiere la derecha, pues aprietas el botón y que sea lo que Dios quiera. Que lo que te dé Dios, San Pedro te lo bendiga. Y hablando de santas sedes, Casado si pierde, no va a poder decir otra vez que van a cambiar de sede, porque tras las elecciones catalanas, pues ya más sedes que trasladar, pues no le quedan. ¡Jupelines! En fin, que hasta mañana, desobedientes.